En este vídeo voy a enseñaros cómo he transformado un coche clásico de hace 90 años en un hot rod para la película Furiosa de la saga Mad Max, solo en 4 días. Ha sido casi imposible. Todo esto empezó de una manera muy diferente a lo que acabó pasando. Y es que un creativo de la Warner vio una de mis motos y asumió que me gustarían las películas de Mad Max, porque era del estilo. Así que me preguntó, oye, ¿te gustaría venir a ver la peli de Furiosa? No está acabada, todavía se ven cromas o cuerdas en algunas escenas, pero así puedes verla mucho antes. Y me apunté, pero en vez de verla en un cine, la vi en las oficinas centrales de la Warner. Y fue curioso porque entré, estaban allí esperando los de la Warner y nuestra única conversación fue, venga, vamos a verla. Y no voy a enseñaros mucho de la peli para que nadie se queje o no me bloquee en el vídeo, pero aunque tenía mis prejuicios al ver el cartel y que era un spin-off, lo resumiría en que si te gusta la anterior, a mí esta me ha gustado bastante más. Sí que es verdad que hay muchísimas motos, o sea, miles sin exagerar, aunque a mí me interesan más los coches y en especial uno del final fue el culpable de este vídeo, porque les dije, ¡fuah! Cómo me gustaría hacer un coche así. Y se lo tomaron en serio. Dijeron, vale, pues envíanos un boceto de cómo harías el coche, nosotros se lo enviamos a Warner Internacional y si lo aprueban, podrías hacernos un coche para el estreno de la peli. La cosa es que se estrenaba el 24 de mayo y quedaban unas semanas. Así que en ese mismo día me puse a buscar hasta las tantas de la mañana un coche que se pudiese usar y me gustase, hice un Photoshop de cómo podría quedar y se lo mandé. Y no me dijeron nada. Así que yo me fui de viaje y ya cuando estaba bien lejos es cuando me dijeron, sí, que se aprueba todo adelante. Tiene que estar para el día 10. Y digo, pero si estamos a 4 y todavía me quedan 2 días para poder volver. O sea, si ya veía imposible hacer un hot rod en unas semanas, hacerlo en 4 días era tirarme un triple a la luna. Pero ahora sí, lo iba a intentar y contaba con la ayuda de los creativos de la Warner y lo que les encargué fue ir a comprar cosas de segunda mano, muchas. Porque si yo tenía que estar dándome viajes para comprar las cosas, iba a perder muchísimo tiempo. Así que una persona con una furgoneta se encargó de ir recogiendo todo lo que necesitaba, que si llantas, asientos, un guardarraíl, y no solo me lo trajo todo junto cuando iba a empezar con el coche, sino que encima lo habían colocado en cajitas súper chulas. Y algunas de esas cosas que había que hacer de manera artesanal, como las puertas, los logos del coche o el parabrisas antibalas, para que no hubiese errores con medidas y formas, directamente escaneé el coche para podérselo mandar al de las máquinas CNC y así que todas las piezas encajasen perfectas. O sea, teniendo 4 días no podía permitirme ni un fallo. Y el coche que elegí por muchos motivos fue un Traction Avant. No solo porque me gustase, sino porque me parecía el candidato ideal para un coche de Mad Max. Ya que a diferencia del Model T o los otros coches de la época, este era absurdamente resistente. O sea, hacían pruebas tirando los coches de la competencia por un barranco y obviamente acababan destrozados. Pero este fue el primer coche con chasis monocasco y el grosor de su carrocería era tal que necesitaban una prensa del tamaño de una casa para poder hacerlo. Obviamente el fabricante se arruinó, pero el coche fue un éxito increíble. Se fabricaron cerca de 1 millón durante más de 20 años. Y lo que permitía que pesase tan poco, unos 1000 kilos, y que fuese más bajito y aerodinámico que el resto, era utilizar la tracción delantera, que junto a otras tecnologías como la suspensión independiente, los frenos hidráulicos, fue de los primeros coches en incorporar todo esto. Así que siendo tan superior al resto en su época y habiendo sobrevivido a esos acontecimientos tan brutales de la historia, creo que no tendría ningún problema para sobrevivir en el Mad Max y a mí durante unos días. Esto de aquí es para arrancarlo. Pulsas aquí y ya está. Le das un poquito de gas. Si hace mucho frío, le pones esto y mantiene el ralentí. Y mira lo duro que está para girar. Y una cosa que mola mucho es que los asientos son abatibles, pero a nivel de que lo quitas así tirando con la mano, si quieres, lo pones así. Mira qué pedazo de cama te montas en 10 segundos, ¿eh? Buah. Así estaba la natalidad por los cielos. O sea, te tumbas aquí y te echas una siesta que te cagas. Por cierto, las puertas se abren así. Si este no es el mejor coche para el Mad Max, yo ya no sé cuál será, pero vamos. ¡Ah, qué guay! Ahora tenía que transformar esta especie de reliquia que parecía sacada de un museo en algo digno del desierto más duro. Lo primero, para que el coche se pareciese al del Photoshop que había hecho, era desmontar los guardabarros. Todo esto lo iba a hacer de manera que fuese reversible, porque una de las 3 condiciones que puse es que no iba a dañar el coche de manera definitiva. Me daba igual lo que hiciesen con él, pero yo no me iba a cargar un clásico. Y aunque parecía fácil quitarlos porque iban anclados con tornillos, en realidad tenían un montón de cableado que llevaba los faros, los intermitentes, las bocinas, y como os decía, no iba simplemente a cortar todos estos cables. La cosa es que hace 90 años los coches no tenían conectores, o sea, los faros iban anclados con unos tornillos, pero todo el cableado del coche estaba unido, así que para sacar una cosa tenías que sacar todas. La parte buena es que el coche estaba sorprendentemente bien para haber cogido el más barato y sin mirarlo. Y aunque pueda sonar a lo típico que te diría tu abuelo, antes las cosas estaban hechas bastante bien.
Así que tanto los cables como los tornillos que unían todo esto estaban perfectos. Sacar el guardabarros fue bastante sencillo. El capó aún más, iba simplemente con 2 tornillos. Probablemente era la parte más frágil del coche porque eran 2 chapas unidas con una bisagra por el medio, pero gracias a eso pude sacarlo yo solo. Y aunque era un reto difícil y todavía quedaba mucho, el ver que en el primer día iba avanzando tanto estaba bastante guay. Suelo distraerme con muchísima facilidad, pero esta vez tenía que estar muy concentrado y, por ejemplo, estos tornillos había que volver a ponerlos o se caería la rejilla. Esto se quita fácil, ¿eh? Pichu. Pichu. Para lo mal que sonaba la bocina. Lo siguiente que desmonté fue el paragolpes, que es una barra de hierro, y el tornillo que lo sujeta al chasis también sujetaba las bocinas, que van en estéreo. La forma de estos paragolpes es como la de una suspensión de ballestas y sirve para amortiguar un poco los golpes. Los cables que iban sobrando, como los de las bocinas, los fui escondiendo dentro de tubos para no tener que cortarlos, y así parecía que hacían algo. Luego esta calavera desértica la puse con un tornillo como si fuese el emblema del coche, porque muchos coches de la peli la llevan, y queda curioso. Parecía que avanzaba rápido, pero el cableado seguía ralentizándome y el guardabarros del otro lado tenía el cableado por debajo de la columna de dirección, lo que lo hizo más difícil. Pero solo tuve que cortar un cable de unos 30 que me encontré. Lo siguiente era poner los emblemas en el coche, que se habían hecho con una máquina de corte en un acero bastante grueso al que se le habían hecho procesos para que se oxidase más rápido. Y al igual que el del volante, se le soldaron unos tornillos por detrás para poder sujetarlo con unas tuercas. Lo curioso es que este es el logo de Immortal Joe, o sea, si tienes este logo en tu coche, perteneces a su ejército, así que, por decirlo así, iba a ser de los malos. O al menos le había quitado el coche a uno. En cuanto a los faros que iban anclados en los guardabarros que había quitado, me pareció buena idea usar unas calaveras de cristal sujetas con bielas de motor. Realmente era un motor de generador porque el cuello de la botella era muy estrecho, pero funcionaba muy bien y se podía sujetar en los anclajes del radiador. Y aunque iba a ir anclado con un solo tornillo, lo que haría que pudiese girar sobre sí mismo, también apoyaba en la estructura en la que iba el guardabarros, así que me pareció que estaba bien. Siguiendo por la zona trasera, el paragolpes se iba con otros 4 tornillos, los guardabarros también, aunque aquí ya sí que empecé a cortar algún cable más porque si no era imposible. Un caracol. Quitar los asientos era súper sencillo, solo iban anclados con 2 tornillos y yo creo que lo hacían a propósito para que si te ibas de camping pudieses sacarlos o si querías cargar cosas en el coche. O sea, súper práctico. Quizás no eran los más seguros, pero por eso y por la estética le puse unos buckets que son como asientos de carreras donde vas mucho más sujeto. Justito, ¿eh? Parece que lo había pensado muchísimo las medidas y tal, pero realmente cogí más o menos las del asiento original para hacer una base artesanal. Y aunque también llevaban agujeros en diferentes medidas para ajustar la posición del asiento, realmente, aunque lo pusiese atrás del todo, estaban muy cerca. Sobre todo el asiento del conductor, porque tampoco había tenido en cuenta lo cerca que quedaba el volante de las piernas. Ahora la cosa está en que yo no sé si entro aquí. A ver. ¡Wow! No entro. Vale, entro, pero es un dolor, ¿eh? O sea... Mi idea inicial con estos asientos era desmontar toda la tela, la espuma y que se viesen solo los hierros porque quedaba más apocalíptico, pero luego vi que en los coches de las películas realmente los asientos estaban con tela. Así que la dejé porque ya iba a ser bastante incómodo. Otra cosa que sí quité fue el portón del maletero, que pesaba un montón porque llevaba dentro la rueda de repuesto. Ya estaban siendo tantos tornillos que me liaba, así que los empecé a organizar. Y una cosa que compré porque me pareció que molaba, o sea, no había enseñado la parte trasera del coche en lo que pensaba hacer, pero dije, buah, así va el juego, los bidones de combustible, tal. Así que puse 2 barriles de acero inoxidable sujetos con cadenas. Estas las anclé a zonas como las bisagras del portón o el propio chasis, para que fuesen lo más sólido posible. Y es que aunque el coche se fuese a usar de exposición, no fuese a ir a ninguna batalla real, yo lo hice todo como si tuviese que funcionar. Una muestra de esto es que para las ruedas del coche quería utilizar las de un camión, y es que estuve mirando el patrón de los tornillos, el hueco del centro y eso, todo esto mirándolo con metro en el coche de un amigo que tenía el mismo modelo, y después de estar buscando bastante vi que la tornillería de las ruedas de un camión de Renault del 92 coincidía en principio de manera perfecta. Y para que el coche fuese más ancho e intimidante de atrás, las monté al revés. ¡Qué puta locura! ¡Qué locura, chaval! La cosa es que aunque estas ruedas eran bastante mejores, tanto el metal por ser más gordo, como ser de una pieza en vez de chapas soldadas, y los neumáticos de tacos, en cuanto a tamaño, no me parecían tan grandes. A ver, está bien, pero no es lo que yo tenía en la cabeza. Y aunque le puse otros guardabarros, unos muy estrechos simplemente para tapar el hueco que había en el paso de rueda y que así la rueda pareciese más grande, seguía sin ser suficiente. Para mi gusto había demasiada separación entre el neumático y la carrocería, dando sensación de ruedas pequeñas, así que llamé a un colega que tiene una tienda de neumáticos y le dije, mira tío, necesito algo que sea el doble o el triple que esto, me da igual cuál sea la marca, si es usado, pero necesito que entre en esta llanta y que sea para hoy. Y claro, se puso en plan, ¿pero qué estás tramando? ¿Para qué quieres esas ruedas? Si tú solo usas coches más pequeños.
Así que se lo tuve que contar y dijo, vale, lo tengo, pásate en cuanto puedas y las ponemos. Vaya globo. Y esto ya era otra cosa, eran ruedas de 4x4, para que os hagáis una idea, al ir me cabían las dos en el maletero y al volver solo entraba una. Y al ponerlas en el coche ya no había un palmo de separación entre la carrocería y la rueda, sino un par de dedos. Eso sí, todavía quedaba una separación entre el buje y el hueco de la llanta, que puede parecer poca cosa, pero eso hace que luego vibre mucho el coche. Así que de nuevo tuve que pedir que hiciesen unos centradores a medida en el mismo momento, o sea, para allá. Buah, queda perfecto, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, o sea, entra a la fuerza en las dos cosas. Con esto ya no había esa separación entre la llanta y el buje, así que iba a ir mucho mejor. Vamos, tanto que hasta sin tornillos se mantenía puesta la llanta. Otra cosa que marcó la diferencia fue tener la ayuda de una maquilladora profesional que iba a dejar el coche como si estuviese oxidado. Como os digo, no os preocupéis al ver que se pinta con el spray, porque todo esto es reversible, o sea, no es pintura, sino goma líquida que luego se quita. Y tampoco era óxido de verdad, que era su idea de vamos a echarle ácido, y yo dije no. Así que le echaron pulpa de celulosa tintada. Y aunque parezca ahora que queda mal, o que no es muy realista, la maquilladora hizo magia. O sea, parecía que el coche había salido de la película. Le estuve diciendo por las zonas donde solía oxidarse el coche, donde tenía que poner un poco más por la erosión de la arena, y en mi opinión quedó increíble. O sea, ya sí daba el pego. O sea, este parece oxidado de verdad. Esto... hay que mejorar esto aquí. En mi opinión, si quitas el capó de un coche, tiene que ser por algo. O sea, no, bueno, quizás lo has perdido, ¿vale? Pero en este caso, iba a hacer un sistema de admisión de alto flujo con una papelera. Porque comprar uno hecho, aparte de ser carísimo, no iba a llegar a tiempo. Lo de elegir una papelera es porque era del mismo tamaño y forma de lo que necesitaba. Y cabía dentro un filtro de aire. Así que le hice una rejilla, aproveché la base que era de plástico para hacer un hueco a medida y utilizarlo para que fuese la entrada del aire. Y como era muy plasticorra esta pieza, lo que hice fue pintarla de negro dando una imprimación de plásticos y anclándole la rejilla con unos tornillos dorados, quedaba como si fuese una pieza de motor. Ahora, para adaptar el filtro del aire que iría en el interior, se me ocurrió utilizar material de cocina, porque también es de acero inoxidable, como por ejemplo las tapas de una sartén. Realmente el filtro del aire de un coche a carburación de los antiguos es más o menos esto. Es un filtro con dos tapas, una por encima y por abajo, lo único que hay que tapar los agujeritos estos por donde ventila el vapor. Porque si entrase aire por ahí ya no estaría filtrado y podría entrarle arena al motor, lo que no es muy bueno. Por eso los conectores que unía a las tapas del filtro los hice con tubos de PVC, que tienen sus juntas y así no entra nada. Con esto ya quedaría hecho más o menos el cabezal, ahora faltaría anclarlo al motor. Y como no tenía gran cosa, lo que hice fue coger dos chapas de hierro y doblarlas de la manera que necesitaba, o sea, haciendo cuadraditos. Con esto quedaban a la medida de la base de la admisión o de la papelera, y aunque uno ya era suficiente como para aguantar mi peso, con dos iba a ser mucho más estable, porque eso luego vibra. Para anclar esto lo hice utilizando los tornillos de la tapa de válvulas y la conexión de la admisión al carburador, como no estaba centrado, Quema. tuve que hacer un recorrido de tubos de PVC y como la medida no era exacta, lo modifiqué con calor. Y dirás, bueno, pero luego el calor del motor puede hacer que se derrita. Bueno, pues por eso le puse una malla de fibra de vidrio que se usa para aislar el calor de los escapes o de los colectores. En este caso sería para el revés, que el tubo este permaneciese fresquito y protegido. Pero sinceramente me sorprendió que funcionase tan bien. ¡No va a funcionar! ¡Sí funciona! Hacer esto me llevó como medio día y solo tenía 4, así que era mucho tiempo y al ver que no había sido perdido, sino que funcionaba, me llevé una grata sorpresa. Y mientras yo había estado haciendo eso, la maquilladora estuvo decorando los guardabarros para que no se viesen tan plasticorros, sino que pareciesen de metal y que habían estado por el desierto. Pero para anclarlos, en vez de lo que suele hacer la gente, que es taladrar la chapa, lo que hice fue poner escuadras ancladas a los tornillos originales del paso de ruedas. Con la chapa que iba encima del cristal hice algo parecido porque los limpiaparabrisas iban en estos agujeros, así que desmonté todo el sistema y aproveché esos huecos para pasar unos tornillos. Vamos, lo puse hasta con junta de goma. En esta chapa iban anclados 4 faros que eran funcionales, a los que les puse una batería secundaria de 12 voltios, porque el coche funcionaba a 6. ¿6 voltios? Como una moto. Y aunque la idea original del proyecto era utilizar un guardarraíl como el paragolpes delantero, quedaba como un pegote. Así que lo puse atrás y ahí sí que quedaba bastante bien. Para los espejos mi idea era utilizar unos tornillos soldados entre sí haciendo la forma de una mano, como si fuese un esqueleto agarrando el espejo. Y aunque la idea molaba, eran poco regulables, la verdad. O sea, enfocaban a mi brazo.
Pero lo más difícil, a nivel de que pensaba que no iba ni a conseguirlo, fue quitar las puertas. Porque aunque iban con un simple perno, eso probablemente llevaba ahí 90 años, que son los que tiene el coche. Al final lo conseguí dejando la bisagra de abajo, quitando los tornillos con un cincel. Y la idea no es que fuese sin puertas, sino poner unas de barras de acero, que serían más resistentes a golpes, te permitirían sacar las manos para apuntar a enemigos, ese tipo de cosas, aunque también te quita protección. Pero bueno, queda guapo y es como poner todos los puntos en ataque. Y con esto quedaba montado justísimo a tiempo, tanto que las puertas las tuve que atornillar, los últimos 3 tornillos, en el set de rodaje. Los que sobresalían de la chapa del parabrisas, que uno me lo hinqué en la cabeza y me puse a sangrar, los tuvimos que cortar también con la radial allí mismo. Y para sujetar la puerta directamente lo hicimos con la cadena que iba en el paragolpes, cogiendo un trozo. Y la cosa es que aunque el coche ya estaba terminado y podía irse directamente a exponer en cines o en sitios donde hiciesen la promoción, yo quería poder conducirlo, así que lo que hicieron fue alquilar una cantera, o sea, un terreno privado en el que poder circular y hacer lo que quisiera con el coche, y ya de paso grabar unas escenas como si estuviese en el desierto que también les podrían servir a ellos. El coche había quedado flipante, cuando llegué con él, su cara lo decía todo, pero directamente dijo, ¡buah! Está muy guapo, o sea, con esa felicidad. Y me preguntaron, ¿el Supercharger este es de postureo? Y digo, no, es una admisión funcional, o sea, no se creían que en 4 días hubiese quedado así, pero yo tampoco. De hecho, cuando llegó el de la grúa, que no sabía ni qué vehículo iba a transportar, dijo, ¿pero y este coche? ¿Es de la película de Mad Max? O sea, que sin decírselo ya lo asocie, es buena señal, o sea, que está bien hecho. Y personalmente, a mí este crossover me ha encantado, porque soy fan de la saga, pero también por poder conducir un coche así en el desierto que he hecho yo. Y encima tener el recuerdo grabado por un equipo de profesionales que me iban dando indicaciones mientras grababan con drones, grúas, todo eso, era brutal. Os dejo con lo que grabamos. Aquí no corras mucho, ¿vale? Sobre todo al principio para hacer ensayo. Al final estuve sin salir del coche durante 5 horas al sol, lo metí en una ciénaga y me cargué uno de los faros en algún salto, pero aún así lo repetiría cualquier día. A mí este tipo de misiones secundarias me encantan, vamos, ya la misión principal sería salir en la peli, que yo lo haría hasta gratis, ahí lo dejo.